Muy buenas noches, mis estimados amigos. En un par de minutos más iniciamos con nuestra clase. Vamos a esperar que terminen de unirse los demás participantes. Listo, buenas noches. Ok, muy bien. Sean ustedes bienvenidos, mis estimados amigos, a nuestro curso de especialización Siemens. Primeramente me presento con ustedes. Mi nombre es Javier Quiroz. Soy ingeniero electromecánico y voy a ser el encargado de llevar a cabo toda esta capacitación. Durante el desarrollo de todos los cursos que vayamos a llevar, siéntanse ustedes completamente libres de realizar cualquier duda o consulta que tuviesen, ¿sí? Les explico un poquito la modalidad en la que vamos a trabajar. Bueno, pues primeramente, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de el PLC Logo. Bueno, vamos a trabajar, como ustedes ya lo han visto, por módulos. El primer módulo que vamos a manejar es el módulo Logo. Posteriormente vamos a pasar al S7200, al S7300, a redes de comunicación, variadores de frecuencia y finalmente vamos a ver los sistemas SCADA en los cuales ya vamos a hacer una integración de todo lo que vayamos a aprender. Entonces, este es un curso bastante completo en el cual ustedes van a poder aprender programación desde la parte más básica hasta trabajar con conceptos ya mucho más avanzados, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos estrictamente a lo que es una parte teórica acerca de lo que es el PLC Logo. Vamos a explicarles un poquito acerca de las generalidades de este dispositivo y ya a partir del día de mañana vamos a comenzar con la parte práctica. Desde el día de mañana vamos a comenzar con la programación para que ustedes puedan ir viendo cómo este curso es enfocado prácticamente a lo que es temas prácticos, para que ustedes puedan entender cómo realizar el cableado, puedan entender cómo hacer la carga del programa de la computadora al PLC, cómo hacer la obtención del programa del PLC a la computadora y cómo tener nociones de programación. ¿Ok? Entonces, durante la presentación del día de hoy, siéntanse ustedes completamente libres de hacer cualquier duda o consulta. En este caso, tienen habilitado el chat de Zoom. Pueden mandar cualquier mensaje al chat de Zoom o también pueden activar su micrófono. Si es que me cortan durante la explicación, no hay ningún problema. La idea es que ustedes de acá salgan sabiendo programar y no tengan ningún tipo de dudas. ¿Ok? De la misma forma, ya cuando estemos por fuera de clases, tenemos disponible el grupo de WhatsApp, así que cualquier duda, consulta que ustedes tuviesen de forma externa, también me la hacen llegar directamente al grupo de WhatsApp o si quieren pueden mandarme un mensajito al WhatsApp interno y pues con todo gusto yo voy a tratar de ayudarles en todo lo que esté dentro de mis posibilidades, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, comencemos con esta primera clase.
Primero, veamos un poquito acerca de lo que es el tema de lógica cableada, ¿sí? Para entender bien a lo que nos vamos con lo que es lógica programada o programación de PLCs, primero tienen que entender bien lo que es el tema de la lógica cableada, que seguramente la mayoría de nuestros participantes ya tienen algo de conocimiento, ¿no? En la lógica cableada, nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Trabajábamos enteramente con la lógica de contactos para realizar procesos semiautomáticos y automáticos. En estos casos, en lógica cableada, nosotros utilizamos dispositivos como es el caso de contactores, temporizadores, contadores, relés auxiliares, controladores de temperatura, controladores de presión y muchos otros componentes más, ¿no? Termostatos, presostatos y otros más. Ahora, el tema de la lógica cableada es que utilizábamos una gran cantidad de dispositivos para realizar procesos de automatización. En algunos casos, inclusive los tableros que utilizábamos para lógica cableada eran bastante grandes. A veces tranquilamente superábamos tamaños superiores a los de 60 centímetros de alto, 80 centímetros de alto. Entonces, era una gran cantidad de componentes que nosotros teníamos que agregar para automatizar un proceso que inclusive ni siquiera era un proceso muy amplio, muy grande. Ahora, veamos un ejemplo acerca de lo que es la lógica cableada, ¿sí? Este ejemplo yo lo pongo para que posteriormente ustedes hagan una comparativa entre lo que es la lógica cableada y la lógica programada. En lo que es la lógica cableada me dice, arranque sucesivo de tres motores. Este es un circuito de potencia que nosotros tenemos, es un arranque directo. Tenemos acá nosotros motor uno, motor 2, motor 3. Cada motor está comandado por su contactor. Cada motor tiene su protección, en este caso un fusible para cada uno de los motores. Y en cuanto a su circuito de control, tenemos lo siguiente. Para el circuito de control tenemos la protección, es un fusible. Tenemos en cuanto a dispositivos de accionamiento, un pulsador de parada, un pulsador de marcha. Y esta secuencia es la siguiente. Me dice, en el momento que tú presionas marcha, ese instante se activa un relé auxiliar, ¿sí? Este es un relé auxiliar. El relé auxiliar, una vez que se activa, ese instante activa también a un primer temporizador. Este primer temporizador empieza a contar un tiempo. Terminado ese tiempo, cambia de lugar sus contactos. En este caso tiene un contacto abierto. Terminado el tiempo, este contacto se cierra y prende al primer contactor KM1. Este contactor es de nuestro primer motor. Es decir, que después de lo que yo he presionado marcha, pasa un tiempo y recién prende el motor 1. Ese mismo instante se activa otro temporizador. Cuenta un tiempo, activa motor 2. Ese mismo instante se activa otro temporizador, cuenta un tiempo y prende motor 3. Este es un arranque sucesivo de motores, ¿no? Hemos presionado marcha, pasa un tiempo, prende motor 1, pasa un tiempo, prende motor 2, pasa un tiempo, prende motor 3. Ese es básicamente el funcionamiento de este circuito, ¿sí? Ahora, nosotros, ¿cómo llegamos a diseñar un circuito de control en lógica cableada? Esto es importante interpretar porque realmente estos pasos también les va a servir a ustedes a momento de que hagan la lógica programada cuando traten de implementar el PLC, ¿sí? Primero te dice, lo primero que tienes que ver es qué tipo de alimentación vas a utilizar para ese circuito en lógica cableada, ya sea 110 voltios alterna. Acá tenemos algunos participantes que son de Ecuador, otros de Colombia. Si no estoy mal, en algunos países todavía manejan 110, ¿verdad? Y tienen frecuencia de 60 Hz. Acá, el tema de Bolivia, manejamos 220, frecuencia 50 Hz, ¿no? Aparte, también puedes tener circuitos con alimentación de 24 voltios. Es algo muy común. Después me dice, ese es el primer punto, ¿no? Para diseñar tu lógica cableada, tomar en cuenta la alimentación de tu circuito. Segundo punto, para diseñar tu circuito en lógica cableada, la protección. ¿Cuáles son los dispositivos de protección para el circuito de control? Y aparte, ¿cuáles son los dispositivos de protección que están en el circuito de potencia que influyen o que tienen alguna acción en el circuito de control?
Por ejemplo, nos vamos a encontrar los fusibles para protección de nuestro circuito de control, relé térmico, disyuntor termomagnético o el interruptor termomagnético o el interruptor magnético también, ¿no? Después, punto número 3, debes tomar en cuenta el accionamiento. ¿Cómo vas a accionar este circuito? ¿Vas a utilizar pulsadores, selectores, interruptores, paradas de emergencia? ¿Qué cosa vas a utilizar? ¿No? Y finalmente, la etapa de control, que es donde sucede todo lo importante, ¿no? Acá vas a tener contactores, temporizadores, contadores que te van a realizar las secuencias que tú necesites. Entonces, en la etapa de control es donde nosotros desarrollamos todo ese proceso como tal. Entonces, estos 4 puntos sirven para que puedas diseñar tu lógica cableada y lo demostramos de la siguiente forma. El mismo ejemplo que teníamos hace un momento del arranque sucesivo de 3 motores, lo tenemos acá y tenemos identificado cada una de estas etapas, ¿no? Primero, alimentación del circuito, en este caso línea neutro, puede ser 220, puede ser 110, ¿no? La protección para el circuito de control, un fusible. El accionamiento de este circuito de control, un pulsador de parada y un pulsador de marcha. Y finalmente, para la etapa de control, nuestros contactores, relés y los temporizadores, ¿no? Entonces, estas 4 etapas tú siempre te las vas a encontrar en cualquier proceso que esté automatizado o semiautomatizado con lógica cableada. Siempre va a tener, ¿ok? Ahora, pasemos a la lógica programada, ¿no? Ya hemos visto un poquito de lógica cableada, cómo se hace la lógica cableada. Ahora pasemos a la lógica programada. Me dice, a diferencia de la lógica cableada, requiere de software. La programación del funcionamiento expresado en un tipo de lenguaje específico y de un hardware. En este caso, ¿quién va a ser para nosotros exclusivamente para este curso? ¿Quién va a ser el software? El software que vamos a utilizar es el Logosoft versión 8.3. Esto lo vamos a cambiar. Ya estamos trabajando con el 8.3, ¿no? El Logosoft que les he pasado, es, por si acaso, es una versión 8.3. Luego me dice, ¿cuál va a ser el lenguaje de programación en el que vamos a trabajar? Bueno, el Logosoft como tal te permite trabajar en 2 lenguajes. Permite trabajarte en ladder o lo que es el famoso escalera, lenguaje ladder, y también te permite trabajar en lenguaje de bloques, ¿sí? Ahora, tú en el PLC Logo o en el Logosoft, mejor dicho, te vas a encontrar ladder o KOP. KOP son las siglas de ladder o escalera expresadas en alemán. Lo mismo con FUP. FUP son las siglas de lenguaje de bloques expresado en alemán, ¿sí? Entonces, cuando tú veas en Siemens si te dice KOP, FUP, KOP es lenguaje ladder, lenguaje escalera, y FUP es lenguaje de bloques. Finalmente, ¿cuál va a ser el hardware que vamos a utilizar? Pues va a ser nuestro PLC Logo como tal, ¿no? Entonces, este PLC Logo es el que nosotros vamos a utilizar para programar. Muy bien. Ahora, hay que entender qué es un PLC, ¿no? Ya hemos visto que la lógica programada requiere de un software, aparte requiere que conozcas un lenguaje de programación y el hardware, que es justamente es el PLC, ¿no? Entonces, el PLC, por sus siglas, es un controlador lógico programable. En algunos países, por ejemplo en España, muy comúnmente le llaman autómata programable. Es lo mismo, ¿sí? Ahora, como tal, este es un dispositivo que controla un proceso. Ahora, ¿cómo controla el proceso? Bueno, antes de irnos a cómo controla el proceso, veamos, este PLC, ¿cuáles son las partes principales que tiene para controlar el proceso? Me dice, primero, todo PLC. Estas partes principales, por si acaso, son válidas para todo PLC, ¿sí? Todo PLC tiene alimentación. Todos los PLCs tienen terminales de alimentación. Aparte, el PLC Logo tiene terminales de entrada y tiene terminales de salida, ¿sí? En total, vamos a mencionar
el loguito viene con dos terminales de entrada. Uno es línea neutro, en caso de que sea un modelo de 220, o puede ser positivo o negativo de 24 voltios en caso de que sea un PLC de 24 voltios de cero, ¿no? Aparte, tiene un total de 8 entradas, ¿sí? Son 8 entradas las que tiene el logo y tiene un total de 4 salidas. Esa es la configuración que tienen todos los PLCs logo de Siemens, ¿sí? Todos los PLCs logo de Siemens en versiones 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 y 7, todas esas versiones pues trabajaban exactamente de esta, ¿sí? Con esta alimentación, entradas y salidas. Ahora, para ver, les decía, ¿no? ¿Cómo trabaja el PLC? Primero, el PLC lo que necesita es recibir información del estado del proceso. ¿Qué significa eso? El PLC, para que empiece a trabajar, lo primero que necesita es entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y para eso el PLC empieza a preguntar, a ver, ¿cómo está esto? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué es lo que hace esto? Entonces el PLC empieza a recibir información relacionada con el proceso. ¿Y de quién recibe esa información? De todo aquel transmisor de señal. Ahora, ¿quiénes son transmisores de señales? Que parece algo complejo, ¿no? Bueno, como tal, transmisores de señales son todos aquellos que mandan alguna información al PLC. Puede ser información en bit, es decir, que puede ser una información de ceros o uno, un cero o uno, ¿no? O puede ser información en otro formato de datos. Ahora, todos los equipos que envíen información al PLC se conectan con sus entradas, ¿sí? Todo dispositivo que envíe información al PLC se conecta con las entradas. Es de esa forma que nosotros ya tenemos que empezar a reconocer cuáles son entradas digitales, entradas analógicas, salidas digitales y salidas analógicas. Entonces, habíamos mencionado hace un momentito, ¿no? Todo aquel dispositivo que envía información al PLC se conecta a una entrada. Por ende, todo dispositivo que envíe información al PLC es una entrada, ¿sí? Por ejemplo, pulsadores de parada, pulsadores de emergencia, selectores tipo llave, selectores normales, pulsadores de marcha, parada, emergencia. Todos los pulsadores, interruptores, selectores siempre envían una señal al PLC. Siempre, ¿ok? Entonces, de esa forma nosotros decimos, cualquier pulsador, selector, interruptor que nosotros tengamos va a enviar una información al PLC, por ende es una entrada. El pulsador de parada enviará información de que el proceso, de que el proceso ha finalizado y que tenemos que eh, terminarlo, entonces presiona parada y envía una información al PLC. Un pulsador de emergencia envía información al PLC de que hay algo que está mal. Un selector puede enviar información al PLC para prender una bomba, para prender un motor, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos son entradas, porque envían una señal al PLC, ¿no? Pero no solamente se queda en pulsadores, también podríamos hablar de los finales de cadera, sensores ultrasónicos, inductivos, capacitivos, fotoeléctricos. Todos estos dispositivos también se consideran dispositivos de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque también envían información al PLC, ¿no? Por ejemplo, el final de carrera envía información al PLC de que ya han llegado al límite de una posición, ¿no? Los sensores inductivos, capacitivos o el fotoeléctrico envían la información al PLC de que han detectado algún objeto. En el caso de los inductivos, enviarán información al PLC de que han detectado algún objeto metálico, ¿no? En el caso de los capacitivos, enviarán información al PLC de que han detectado algún objeto como tal y los fotoeléctricos lo mismo. Entonces, estos dispositivos también envían información al PLC, ¿sí? Ahora,
Estos se consideran dispositivos de entrada digital. ¿Por qué de entrada digital? Porque estos nada más tienen dos estados, cero o uno, activo o inactivo. El final de casera va a mandar la información de que ha llegado al final de una posición o que no ha llegado al final de la posición. Nada más. El final de casera no te va a decir ya medio que está cerca, ¿no? No. O se activa o no se activa, ¿no? Los sensores, lo mismo, ¿no? O detecta el objeto o no detecta el objeto. No te va a decir medio que ya estoy por detectar, no. O detecta o no detecta, ¿no? Los pulsadores, lo mismo. Cuando tú presionas un pulsador de marcha, ese pulsador manda una señal de uno. Si sueltas, manda señal de cero. Por más de que lo mantengas medio pulsado, o va a mandar señal o no va a mandar señal. Nunca va a tener estado intermedio. Es cero o uno y nada más. Entonces, todo aquello que tenga cero o uno, estado cero o uno, prendido, apagado, manda señal o no manda señal, es considerado dispositivo digital, ¿sí? Entonces, estos son, por un lado, entradas porque envían señal al PLC y por otro lado también son digitales porque solamente mandan señal de cero o uno, ¿ok? Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que tuviesen? Ok, muy bien. Recuerden igual, ¿no? Cualquier duda, consulta que tuviesen, en cualquier momento pueden realizarla. No hay ningún problema. Estamos para resolver todas las dudas que tengan. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ahora pasemos a los dispositivos de entrada analógica, ¿no? A ver, esta vez, fíjense, son dispositivos de entrada, ¿por qué? Porque todos estos van a enviar información al PLC. Por ejemplo, un sensor de temperatura va a enviar la información de la temperatura a la cual se encuentra el proceso al PLC. El sensor de presión va a enviar al PLC la información de la presión a la cual se encuentra el sistema. El flujómetro va a enviar la información al PLC acerca del flujo que está circulando por una tubería. Entonces, envían información al PLC. Son entradas, pero ya no son digitales. Ahora son conocidos como analógicos. ¿Por qué? Porque en este caso me dice, estos sensores no te pueden mandar señal de cero o uno. No te pueden decir estamos a 0 grados o a 1 grado, ¿eh? Un sensor de temperatura te va a decir estamos a 250 grados Celsius. Entonces, es un valor que está fuera de cero y uno. Es un valor que está dentro de un rango definido. Entonces, no se considera digital, se considera analógico. El sensor de presión, lo mismo. Puede mandarte valores de presiones de 0 a 8 bares de un sistema neumático, otro tipo de rango si es un sistema hidráulico. El flujómetro puede enviarte que está detectando 30 litros por minuto, 50 litros por segundo, ¿no? Entonces te envían valores que están en un rango. Ya no te van a enviar solamente un valor de 0 o uno, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver un poquito acerca del tipo de señal que manejan las señales analógicas precisamente, pero lo importante acá es que ustedes reconozcan, ¿no? Hay dispositivos de entrada digital y hay dispositivos de entrada analógica. Ahora, después, ¿no? Ya hemos visto, lo primero que hace el PLC es recibir información, ¿no? ¿De quién recibe? De todos los dispositivos de entrada, ¿cierto? Entonces, todos los dispositivos de entrada envían información al PLC. Lo que hace internamente el PLC es empezar a procesar esa información, porque adentro es como una pequeña computadora, ¿no? Empieza a procesar toda esa información y me dice, posteriormente, ¿cómo controla el PLC el proceso? Dice, el PLC controla el proceso conmutando o activando sus salidas, trabajando las mismas a manera de interruptor. Entonces me dice, básicamente
las salidas que tiene el PLC se van a activar o desactivar en función a la lógica que tenga programada. ¿Sí? Entonces el PLC va a recibir información de las entradas digitales, va a procesar esa información y finalmente la información que ha procesado va a servir para que active o desactive sus salidas. Y esto va a permitir que puedas activar contactores, desactivar contactores, activar, desactivar solenoides de válvulas, pilotos, lámparas y demás, ¿no? Ahora, en ese sentido, entramos a los dispositivos de salida digital. ¿Quiénes son los dispositivos de salida digital? Pues son todos aquellos que reciben ya también información del PLC. Los dispositivos de entrada enviaban información del PLC y los dispositivos de salida reciben información del PLC. Por ejemplo, un contactor recibe la información de activarse o desactivarse. Los pilotos reciben información del PLC de prenderse o apagarse. Los solenoides de las electroválvulas reciben información del PLC de activarse o desactivarse. Los relés auxiliar, de la misma forma, reciben información del PLC de activarse o desactivarse, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos ya reciben información del PLC. ¿Y por qué son digitales? Como habíamos mencionado hace un momento en las entradas, todo lo que es digital es porque tiene dos estados, nada más. Prendido o apagado. Cero o uno, nada más. El contactor o se activa o se desactiva. Los pilotos se prenden o se apagan. Las electroválvulas se activan o se desactivan. Los relés se prenden o se apagan. Entonces, todos estos de acá son salidas porque reciben información del PLC y aparte son digitales porque solamente tienen dos estados, cero o uno, nada más, ¿no? Muy bien. Ahora, así como teníamos entrada digital, entrada analógica, también tenemos salida digital, salida analógica. Tema de la salida analógica, dice, por ejemplo, ¿será que hay dispositivos que reciben la información no solo de prender o apagar, sino en un rango intermedio? Pues de hecho sí, sí lo hay. Por ejemplo, tenemos acá al variador de frecuencia o al variador de velocidad. Este variador de velocidad puede recibir información de la salida analógica del PLC para variar la velocidad del motor. Entonces, es una salida digital, perdón, es una salida analógica. ¿Por qué salida? Porque recibe información del PLC para modificar su velocidad. ¿Y por qué es analógica? Porque la velocidad que va a modificar del motor no va a ser 0,1, ¿verdad? La velocidad que va a modificar del motor va a ser de 0 a 1500 RPM, a 2000, a 3000 RPM. Es una velocidad que está en un rango determinado, ¿no? Lo mismo las válvulas de control proporcional. Estas válvulas van a recibir la información del PLC para aperturarse un determinado porcentaje. De repente se abrirá un 10%, 20%, un 100%. Entonces, no es 0 o 1, es un valor que está definido entre un rango, ¿no? Eso es. Entonces, de esa forma, podemos reconocer nosotros a todos los dispositivos que son entrada digital, entrada analógica, salida digital y salida analógica. Muy bien. Ok. Ahora, veamos lo siguiente. Me dice, el arranque sucesivo de tres motores que teníamos en un principio, ahora está desarrollado en un lenguaje de programación ladder listo para cargar un PLC, ¿no? ¿Qué diferencias podemos encontrar acá nosotros? Por ejemplo, las diferencias más grandes. El relé auxiliar que teníamos nosotros, ahora lo estamos reemplazando por una bobina virtual que se le conoce como marca, ¿sí? Es decir, para que se entienda mejor, este relé auxiliar que
para fines más eh, entendibles, sería equivalente a este. Este es un relé auxiliar, ¿no? Este relé auxiliar, si yo hago el arranque de sucesivo de tres motores, lo hago en la programación o lo hago en PLC, pues ese relé ya no existe. Físicamente ya no lo necesito. Ahora es reemplazado por una bobina virtual en el PLC, que se le conoce como marca, ¿no? Los temporizadores, que en la lógica cableada nosotros sí o sí lo necesitas físicamente al temporizador, ¿no? No hay forma de evitarlo en lógica cableada. Esos temporizadores, en todo caso, ahora ya los tienes incorporados en el PLC. El PLC ya puede usar internamente temporizadores, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros hemos reducido material a utilizar. Si tú utilizas un PLC en lugar para automatizar este arranque sucesivo de tres motores, en lugar de hacerlo completamente con lógica cableada, vas a usar componentes, ¿sí? ¿Y eso a qué nos conlleva a nosotros? Eso nos conlleva a poder identificar cuáles son las ventajas de la lógica programada, ¿sí? Primer punto, me dice, reducción en los tiempos de instalación. Cuando hablamos acerca de reducción en los tiempos de instalación, nos referimos a que es mucho más sencillo cablear un PLC que hacer toda una lógica cableada, ¿no? Yo les puedo garantizar que cableando un PLC tardas la mitad de tiempo, por lo menos, de lo que tardas realizando el cableado de la misma lógica, pero en lógica cableada, ¿no? Entonces, el reducir los tiempos de instalación, ¿en qué te beneficia a ti? En básicamente ser más eficiente, ¿no? Aparte, te brinda un mejor reconocimiento por el trabajo que haces, porque entregar los trabajos a tiempo o entregar los trabajos dentro del plazo siempre es muy bien visto por los clientes, siempre, ¿no? Después, segundo punto, me dice, reducción de dispositivos de control, temporizadores, contadores, relés auxiliares, controladores de temperatura, etcétera, ¿no? Bueno, cuando ya tú quieres utilizar un PLC o cuando utilices un PLC, el PLC internamente tiene temporizadores. El PLC internamente tiene contadores, tiene bobinas auxiliares, tiene controladores de temperatura, tiene, bueno, lo que tiene realmente el PLC internamente son bloques para hacer escalamientos analógicos con el objetivo de que el PLC trabaje como si fuese un controlador. En ese sentido, el PLC puede trabajar como si fuese un controlador de temperatura. Y no solamente como uno, puede trabajar como si fuese dos, tres, cuatro. El logo, algunos modelitos, puede trabajar hasta como si fuese cuatro controladores de temperatura. Entonces, esos dispositivos ya no van a ser necesarios en tu tablero, ¿no? Ya no vas a necesitar temporizadores, contadores, bobinas auxiliares, controladores de temperatura, ya no vas a necesitar porque todo eso vas a poder programarlo en el PLC, ¿no? Ahora, esto también, ¿qué es lo que va a ocasionar? Esto va a ocasionar que tú puedas ahorrar espacio, ¿cierto? Si ya no va a ser necesario temporizadores, contadores y demás, vas a ahorrar espacio en tu tablero. Esta vez el tablero ya no va a ser un tablero de 60 por 80 o de 80 por 100, ya no. Esta vez de repente a lo mucho vas a necesitar un tablero de 40 por 60, ¿no? Un tablero donde esté el PLC y finalmente todos los contactores que sí o sí tienen que activar algún motor, ¿no? Entonces vas a ahorrar bastante espacio, vas a ahorrar bastante tiempo al momento de cablear, ¿verdad? Todo eso va a reducir costos también, costos operativos para ti, ¿no? Después, punto número 3, me dice flexibilidad de modificación del proceso. Imaginemos lo siguiente, suponiendo que nosotros tenemos este proceso de arranque sucesivo de tres motores, supongamos que el cliente te dice, mira, el trabajo que has hecho es perfecto, la secuencia de arranque de los tres motores está funcionando bien hasta el momento, no me falla nada, pero te dice, ahora, yo quiero que ahora
Así como prende de forma secuencial el uno, el 2 y luego el 3, ahora cuando yo presione parada, quiero que se apague también de forma secuencial. ¿Qué tal si el cliente te sale con esa? ¿No? Te dice, ahora quiero que apague motor 3, 2, 1. ¿No? Bueno, de que se puede hacer con lógica cableada, se puede hacer. Pero, ¿qué va a pasar? Vas a necesitar más material. Vas a tener que agregar por lo menos 3 temporizadores más. Aparte de eso, tienes que modificar todo el conexionado que has hecho. Seguramente vas a tener que cortar cables de un lado que iban a otro, vas a tener que hacer puentes por aquí y por allá. El tablero que lo has armado bien bonito ahora va a estar todo despeinado y a fin de cuentas lo vas a hacer funcionar, pero después de 2 días, después de estar probando, equivocándote, probando, equivocándote. Y bueno, te va a tomar todo ese tiempo. Y sin contar que posiblemente el tablero que has armado, supongamos que ya estaba con el tamaño justo. Imagínate tratar de modificar el proceso agregando 3 temporizadores más. Tal vez ni siquiera ya entran en el tablero. ¿Dónde lo vas a meter? ¿No? Entonces, toda una complejidad, ¿cierto? Toda una complejidad. A veces es mejor decirle al cliente, mira, déjalo como está, ¿no? Entonces, no te permite esa flexibilidad la lógica cableada. En cambio, la lógica programada, si el cliente te dice, oye, mira, está funcionando todo bien la secuencia de arranque, pero ahora quiero que también se apague en secuencia. Ok, perfecto, agarras tu computadora, modificas la programación del PLC, cuando ya le agarren más ritmo, van a tardar 15 minutos, 20 minutos, media hora. Listo, cargas el programa al PLC, listo, pruebas, trabaja todo bien, sí, perfecto, listo, muchas gracias, cobras bien, te vas bien, un trabajo cortito, pero bien cobrado, ¿no? Entonces, el PLC sí te va a dar esa posibilidad, ni siquiera tienes que ampliar, no tienes que ir a comprar más material, nada más hay que modificar la programación. Entonces, te da esa posibilidad de modificación, ¿no? Siguiente punto, me dice facilidad de ampliación, ¿no? Lo mismo, mismo ejemplo. Tenemos el arranque sucesivo de 3 motores, pero esta vez ahora el cliente te dice, mira, quiero que me hagas lo mismo, pero quiero ampliar una línea de producción más, es decir, tengo otros 3 motores más. Vas a tener que armar otro tablero, ¿no? Pero si ya tienes el PLC, tal vez no sea necesario armar otro tablero. Si tienes algo de espacio, puedes agregar otros contactores más. La programación en el PLC solo es computadora, modificar programa, cargar programa, cablear parte de potencia y hacer las pruebas. Y listo. Te da esa facilidad de poder ampliar, ¿no? O inclusive, si necesitas ampliar a grandes distancias, hasta puedes comunicar PLCs. Puedes tener un PLC que trabaje como maestro, otro PLC que trabaje como esclavo y tranquilamente el maestro que controle al esclavo a través de un solo cable y ejecutar la misma secuencia sin problemas. Te permite hacer esas ampliaciones sin problema, ¿no? Siguiente punto, me dice conectividad con HMI y sistemas SCADA para el monitoreo. Primero, para que entremos en contexto de qué es un HMI y qué es una SCADA, los HMIs son pantallas táctiles, para que entiendan rápido, ¿no? Por las siglas viene definido como interfaz hombre-máquina. Es una pantalla táctil donde tú puedes realizar un diseño, agregarle botones, imágenes, pilotos, que al momento de que tú quieras empezar a trabajar, presionas los botones y empieza a funcionar todo el proceso de forma automática y te pueden mostrar en la misma pantalla cuando se active un motor, cuando se apague el motor, cuando se abran las válvulas, puedes ingresar valores numéricos, colocar valores de temperatura al cual quieres que se encuentre el proceso. Entonces, la pantalla HMI es realmente un proceso de automatización muy utilizado. Un proceso en lógica cableada es imposible que se conecte a una pantalla. Es imposible. No hay tal, ¿sí? Solamente PLCs pueden conectarse con pantallas táctiles. Aparte, el PLC Logo, que es tan especial e interesante, no solamente puede conectarse con pantallas HMI, puede conectarse con sistemas SCADA. ¿Y qué es un sistema SCADA? Bueno, la definición viene por
sistemas de control, adquisición y supervisión de datos. O bueno, sistemas de supervisión, control y adquisición de datos. Un orden diferente. Estos sistemas es básicamente como una pantalla HMI, pero ya no es una pantalla que está en cercanías de la máquina. Es una pantalla que está en sala de control, donde nosotros hacemos el control de todo el proceso, ¿no? Ya no es solamente el control de un sector, es el control de toda la empresa, ¿sí? Entonces, el PLC Logo tiene la posibilidad de enlazarse con sistemas a escala. Y eso es algo que no todos los PLCs tienen. Muchas veces al logo lo catalogan como un relé programable, no lo llaman PLC muchas veces. Sin embargo, por las capacidades que tiene, realmente yo no lo consideraría un relé, porque el PLC logo puede conectarse a la nube, puede trabajarte en un sistema cerrado con un web server, eh, se puede comunicar con PLCs de gama alta. Entonces, realmente yo no lo veo luego como un relé programable. Un relé programable a lo mucho tiene temporizadores, contadores, instrucciones aritméticas, comparadores y se acabó, ¿no? Y no tiene nada más. Pero el logo es un mundo más que tiene, ¿no? Entonces, por ese lado, el logo, pues, tiene esa gran ventaja de poderse conectar tanto con pantallas como con sistemas a escala. Y por último, la última ventaja acerca de la lógica programada es el tema de costos, ¿sí? El costos. Pero bueno, los costos, como bien se menciona acá, es muy dependiente del proceso, ¿sí? No siempre es más aconsejable utilizar lógica programada que lógica cableada. Por ejemplo, un arranque, un arranque directo de un motor. El arranque directo de un motor, si utilizarías un PLC, es un desperdicio, ¿no? Es un gasto insulso. Imagínate utilizar un dispositivo que cuesta casi $200, utilizar para hacer un arranque directo es algo ilógico, ¿no? Si tú tienes un arranque directo, pues haces el circuito en lógica cableada, no hay más, ¿no? Si tienes un arranque estrella delta, igual, haces un circuito en lógica cableada y listo. Pero si, por ejemplo, tú tienes secuencia de 5 motores con arranque estrella delta, que prende uno, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 2 y luego vuelven a prender en la misma secuencia o en diferentes secuencias. Ah, bueno, pues para esos casos sí es donde interviene el logo, ¿no? Por ejemplo, en este arranque sucesivo de 3 motores, veremos si es conveniente o no utilizar un PLC logo. A ver, nada más para hacer una referencia, ¿no? Ahí está. Fíjense, acá nosotros tenemos uno, dos, tres temporizadores, ¿cierto? Tenemos tres temporizadores, son los tres retrasos a la conexión y cada temporizador de este tipo de temporizadores, por ejemplo, en marcas brasileras, marca Coel, que es una marca que hay disponibilidad aquí en Bolivia, por ejemplo, ese tipo de temporizadores está costando aproximadamente unos 300 bolivianos. Estamos hablando que en dólares sería cercano a a ver, unos $45 aproximadamente, ¿no? Unos $45. Ahora, imagínense, cada temporizador $45. En tres temporizadores, ¿cuánto se hace? ¿Ve? En tres temporizadores se hace un total de $135, ¿sí? Aparte, acá necesitas un relé auxiliar. Este relé auxiliar cuesta aproximadamente unos $15. Entonces, ya son en total $150, ¿sí? Son $150 que te cuesta utilizar temporizadores y el relé auxiliar. Pero si tú, en cambio, utilizas un PLC, el PLC te está costando aproximadamente entre 180 a $200. El logo, ¿no? Hablando del logo, te cuesta entre 180 a $200. Entonces, si la lógica cableada te cuesta 150 y la programada 180, hay una diferencia de unos $30, ¿no? Que obviamente $30 son $30, ¿no? De repente, para el proceso como tal, nosotros podríamos optar por hacer una lógica cableada, pero ¿qué pasa si el cliente te pide modificaciones?
No hay opción de nada. ¿Qué pasa si el cliente te pide ampliaciones? No hay opción de nada. Entonces, por $30, tu sistema no es flexible, ¿no? En cambio, si utilizas el PLC, por $30 más, tu sistema va a ser completamente flexible, ¿no? Por $30 más, vas a cobrar $50 más de lo que cobrabas con la lógica cableada. Vas a tardar 50% menos de tiempo, ¿no? Entonces, realmente, pues, se traslada en una gran cantidad de ventajas el poder trabajar con el PLC. Pero bueno, como siempre lo digo, el tema de costos siempre tienen que analizar si va a ser o no factible utilizar el PLC para estos fines, ¿no? Muy bien. ¿Dudas, consultas que tuviesen? Ok, muy bien. Entonces, pasemos. Siguiente. Ok, ahora veamos un poquito acerca de la evolución del PLC Logo. ¿Sí? Bueno, como tal, antiguamente el PLC Logo venía en una versión que se conocía como la versión 6. Las versiones actuales ya son de la versión 8 en adelante. Si algún momento tú te quieres comprar un PLC Logo, te recomiendo, cómprate versión 8 en adelante. Yo sé que muchas veces para practicar nos compramos equipos a medio uso. A veces te van a ofrecer la versión 6. ¿Por qué no te recomiendo que uses esta versión? Bueno, básicamente, el logo versión 6 trabajaba con un cable especial. Es decir, si tú querías programarlo al PLC, tenías que comprarte un cablecito especial. Ese cablecito actualmente siguen vendiendo algunas tiendas, pero cuesta aproximadamente sus $150. Un cable cobraba $150, ¿no? Entonces, imagínate que tú te compras el PLC Logo y no tienes el cable para programar, estamos fritos, ¿no? Estamos fritos ya. ¿Dónde vas a conseguir? ¿Por qué vas a invertir sobre qué has comprado el PLC? Por más de que lo hayas comprado en $100, ¿no? A mitad de precio. O lo hayas comprado en $50 y que ahora tengas que buscar cable que te cuesta 150, estás gastando $200. Para eso, mejor te compras una versión actual, ¿no? Entonces, la versión actual ya no requiere de un cable especial. La versión actual solamente requiere de un cable de red común y corriente. Puede ser un cable de red normal, cruzado, directo, no hay problema. Puede ser el cable de red que te dejan con el router. Puede ser un cable de red que vas y te compras en una tienda de electrónica. Tranquilamente puede ser ese cable. No es nada especial, ¿sí? ¿Y ese cable cuánto te cuesta? Dos, tres, $5 a lo mucho, ¿no? Hablando en bolivianos, unos 15, 20, 30 pesos, dependiendo del largo del cable, va a costar un poquito más, pero listo. Nada más, ¿no? Nada comparado con 150. Ok, ahora veamos también ya más a detalle las partes del PLC Logo. Punto número uno me dice la fuente de alimentación, ya la habíamos visto, ¿no? Punto número dos, las entradas digitales. Punto número tres, las salidas digitales. Punto número cuatro, el borne de puesta a tierra del dispositivo. Punto número cinco, tenemos la interfaz RJ45. Bueno, yo sé que ahorita acá no lo pueden ver porque acá donde dice X1P1 y el LAN, aquí abajito es donde se encuentra el puerto de red o la interfaz RJ45 para su conectividad Ethernet. Ahorita no se ve, pero está acá, ¿no? Ya posteriormente en otras imágenes lo podremos mostrar. Punto número 6, tenemos el LED de estado de comunicación Ethernet. Acá donde dice LAN, acá ustedes ven un cuadradito, ese es un LED, ¿sí? Ese LED parpadea de forma continua cuando establece comunicación con algún dispositivo. Por ejemplo, si el logo se ha podido comunicar con tu computadora, va a empezar a parpadear de forma continua
y eso significa que sí se ha podido establecer comunicación entre los dos y que sí van a poder intercambiar datos. Pero cuando ese LED empieza a parpadear de forma intermitente, pero en largos periodos de tiempo, por ejemplo, prende, pasa 2 segundos, apaga, pasa 2 segundos, prende, pasa 2 segundos, apaga. Cuando está funcionando de esa forma, significa que no ha podido establecer comunicación con el otro dispositivo, ¿no? Entonces, es un indicador para que puedas ver qué puede estar pasando con respecto a la comunicación del dispositivo. Número 7 me dice slot de tarjetas micro SD. Este es su slot, ¿sí? ¿Para qué sirve? Bueno, de hecho, tú le puedes agregar una tarjeta micro SD al PLC Logo. Eso puede servirte, por un lado, para ampliar la memoria del logo, puede servirte para trabajar el logo como si fuese un registrador de datos o un data logging, o puede servirte también para el web server o el servidor web del PLC. Tienen bastantes aplicaciones, ¿sí? Entonces tienes todas esas opciones. Y algo interesante es que esa tarjeta micro SD no es necesario que sea de la misma marca Siemens. Puede ser una tarjeta micro SD de Kingston, de Samsung, pero ojo, la capacidad máxima son 32 gigas máximo. Capacidades superiores no reconoce. Número 8, LCD en la pantalla para que puedas hacer la configuración del dispositivo. Número 9 está el panel de control. Tienes dos botones de arriba abajo y otros dos de derecha izquierda. Esto es para que puedas ir navegando en todas las opciones que presenta el PLC. Número 10, interfaz de ampliación. De la misma forma, yo sé que acá no se nota, pero en la parte lateral del PLC se tiene una interfaz que es como una pequeña ventanita que cuando tú la abres puedes agregar al PLC módulos de expansión. Puedes agregarle módulos para aumentar las entradas, para aumentar las salidas digitales, para aumentar los analógicos. Entonces, se le puede aumentar la capacidad de este PLC. Después vamos a ver la capacidad máxima, pero pues de entrada podríamos mencionar que sí se le puede aumentar la capacidad del PLC. Muy bien. Ahora, también algo muy importante es que sepamos reconocer los diferentes modelos del PLC Logo. Y este es bastante sencillito, ¿no? Por ejemplo, fíjese, aquí está el nombre del modelo. El logo que más les recomiendo yo que se compren, si alguna vez se quieren comprar, cómprense este modelo. Es un logo 1224 RCE. ¿Qué significa 1224? Es su tensión de alimentación. Trabaja con 12 o con 24 voltios DC. Aparte, te dice, este logo viene con 8 entradas digitales. Por si acaso, todos los PLCs logo vienen con 8 entradas digitales, por si acaso, ¿sí? Y aparte te dice, las salidas de este PLC Logo son de tipo relé. Fíjense que aquí tiene el R. Esta R significa que las salidas del PLC son de tipo relé. ¿Sí? Tiene 4 salidas de tipo relé. Estas salidas de tipo relé aguantan hasta 10 amperios. Ahorita vamos a ver qué será salidas de tipo relé. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. Luego, tenemos el logo 230 RCE. 230 porque su alimentación puede ser de 115 a 240 voltios AC o DC. Tiene 8 entradas digitales y sus salidas también son de tipo relé. Después, el logo 24CE, en este caso te dice, su alimentación es de 24 voltios. Fíjense que este modelito no tiene la R. La R era de relé. Como este no tiene la R, significa que sus salidas son de estado sólido o también conocidas como salidas de tipo transistor. Fíjense una diferencia. Estas salidas te dicen solamente puede trabajar con 24 voltios y aparte máximo aguanta 0.3 amperes. En cambio, las salidas de tipo relé aguantaban 10 amperes y podían trabajar con 24 voltios, con 220. Realmente a esas salidas no les interesaba, ¿no? Con 220 o 24 puedo trabajar, te decía, pero estas solamente con 24. Y el último modelo es el 24 RCE, 24 voltios, su alimentación, y la R
porque sus salidas son de tipo relé, ¿no? Aparte, abajito, aquí hay otro modelo, ¿no? Hay otro modelo más. Son los mismos, son igualitos, mismos modelos que los de aquí arriba, pero estos tienen una letra O. Esa letra O hace referencia a que no tiene pantalla SD. Este no tiene pantalla. El logo, el de acá sí tiene, este no tiene. Esto es el mismo modelo que el de arriba, pero sin pantalla, ¿no? Obviamente es más barato, pero en cuanto a su uso, es un poco complicado a veces también. Muy bien. Ahora, aquí está. Les decía, les hablaba acerca del logo 1224 RCE. ¿Por qué les recomiendo este PLC? Y es bastante interesante. Fíjense, este PLC 1224 RCE, al margen de las 8 entradas digitales que tiene, este PLC te dice, puedo utilizar de estas 8 entradas digitales, puedo utilizar 4 para manejarlas como si fuesen entradas analógicas. Ah, súper. Entonces, este PLC Logo, este modelito en específico, no solamente cuenta con 8 entradas digitales, sino que de esas 8, 4 pueden ser analógicas. Y eso te sirve un montón, porque comprarle un módulo de expansión de entradas analógicas para este PLC puede costarte tranquilamente unos $150 o más, ¿no? Entonces, pues, si este modelito ya tiene entradas analógicas, es una belleza. ¿Y cómo reconoces esas entradas? Te dice la entrada uno y 2 que acá, por si acaso, todas las entradas del logo se representan con la letra I y las salidas se representan con la letra Q. Entonces, te dice la entrada I1 y la entrada I2 pueden ser equivalentes a la entrada analógica 3 y 4. Acá ustedes lo ven como ahí significa analog input o entrada analógica. Y abajito te dice, la entrada I7 o la entrada I8 pueden utilizarse para que trabajen como si fuesen la entrada analógica 1 o la entrada analógica 2. Entonces tienes esa posibilidad, ¿no? Por eso, si alguna vez se quieren comprar un loguito, de ley yo les aconsejo el 1224 LC. Muy bien. Ahí está, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento, versión RCE con pantalla, la versión RCE o sin pantalla. Ahora, la diferencia, gran diferencia. ¿Por qué algunos logos vienen con salidas de tipo relé y hay otros logos que son salidas de tipo transistor? ¿Cuál será la diferencia entre uno y otro? ¿Y cuándo yo te aconsejaría utilizar uno o en su defecto utilizar el otro? Bueno, la salida de tipo a relé lo utilizas, te dice, ¿no? Realiza la conmutación de manera mecánica. Bueno, las salidas de tipo relé, seguramente muchos de ustedes han escuchado los relés de electrónica. Estos relés, cuando se activan, el sonido es característico, ¿no? El sonido de la conmutación o del contacto. Es el clásico, es ese clásico sonido, ¿no? Que estoy haciendo ahorita. Entonces, un relé conmuta, vuelve a conmutar. Ese es el sonido de un relé, ¿verdad? Ese es un contacto mecánico. Hay un contacto mecánico a través de una señal eléctrica, se produce un campo magnético que produce que los contactos del relé cambien de posición, ¿cierto? Y esos contactos, al ser mecánicos, chocan y al chocarse, se pican después de un tiempo, obviamente, ¿no? Después de un tiempo que se va usando el relé, se pica, esos contactos se van picando y a medida que se pican, posteriormente ya dejan de ser útiles, ya por el mismo picado que tiene, esto provoca que ya eh, no haga un buen contacto, no me active bien a las salidas. Entonces, ese es un pequeño defecto de este tipo de salidas, ¿sí? Te dice acá, ¿no? Si la conmutación es frecuente, los contactos llegan a picarse y puede que las salidas no lleguen a activarse, ¿no? Ahora, una ventaja, soportan mayor corriente y pueden trabajar 220 o 24 voltios. En el caso del logo, hasta 10 amperes, te dice, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, 10 amperes es un montón, la verdad, es una buena cantidad.
10 amperes tranquilamente sirve para prenderte a incluso motores de medio HP, un HP incluso, ¿no? Entonces tú puedes activar desde la salida de un relé a contactores, a electroválvulas, puedes incluso activar motores pequeños de forma directa, porque el consumo de corriente o la corriente que aguantan las salidas del PLC cuando son de tipo relé es una corriente bastante elevada. Entonces puedes conectarle cargas pesadas. Pero ¿qué pasa con las salidas de tipo transistor? Si se dan cuenta, esos son los beneficios del relé. ¿Qué pasa con las salidas tipo transistor? Te dice, realiza la conmutación de manera electrónica a través de transistores. Estas salidas de tipo transistor o de tipo DC o de tipo estado sólido utiliza los transistores, los cuales se activan de forma electrónica. Y al activarse de forma electrónica, en ningún momento hay un desgaste mecánico. Y como no hay desgaste mecánico, pues no se van a picar ningún contacto del PLC, ¿cierto? Ni del transistor, no se va a picar nada. Entonces, por ese lado es que las salidas de tipo transistor, te dice, soportan elevadas frecuencias de conmutación. Eso significa que una salida de tipo transistor puede activarse y desactivarse varias veces por segundo. Tranquilamente puede activarse y desactivarse 10 veces en un segundo, sin problemas. Pero a ver, trata de activar 10 veces en un segundo una salida de tipo relé. Va a estar todo el rato activando, desactivando, activando, desactivando. Y eso lo que va a ocasionar es que esas salidas de tipo relé se van a picar, no te van a durar ni una semana. En cambio, las salidas de tipo transistor va a estar todo el rato activando, desactivando, activando, desactivando, sin problemas, ¿no? Sin problemas, no pasa nada, puedes seguir trabajando porque no hay desgaste mecánico, ¿no? Sin embargo, te dice, solamente aguanta hasta 0,5 amperes y maneja 24 voltios. Así que no puedes conectar cargas pesadas, ¿sí? Cuando utilizamos estas salidas de tipo transistor de una forma más concreta, por ejemplo, cuando quieres hacer control de servomotores, motores paso a paso, variadores de frecuencia mediante tren de pulsos. En esas ocasiones te recomiendo que utilices salida de tipo transistor. En secuencias neumáticas que son exigentes, que constantemente tienen que activar, desactivar, también te recomiendo salidas de tipo transistor. ¿Sí? Después de eso, después de esas aplicaciones, lo básico, lo que vas a manejar, pues todo trabaja con salidas de tipo relé, ¿no? Sin problemas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hablemos acerca de los módulos de expansión del PLC. Permítame un segundito. Muy bien. Ok, bueno, perdón. Les hablaba acerca de los módulos de expansión, ¿no? Los módulos de expansión en el PLC se utilizan para aumentar entradas, salidas, analógicos. Como tal, el PLC luego sueltito, sin ningún tipo de módulo, tiene 8 entradas, 4 salidas. Pero en total, ¿hasta cuánto máximo puedes expandirlo este logo? Puede trabajar con un total máximo de 24 entradas, 20 salidas, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Esa es la capacidad máxima del logo. Más allá de eso no hay, ¿sí? Entonces puede 24 entradas, 20 salidas, 8 entradas analógicas y 8 salidas analógicas. Ahora, en cuanto a sus módulos, por ejemplo, este es un módulo de entradas salidas digitales. Este módulo se lo reconoce porque viene acá con la letra DM, que es Digital Module, ¿no? Viene 8 porque tiene 4 entradas y 4 salidas. Ese es un Digital Module o módulo digital. Después, también vas a encontrarte con algunos módulos que son especiales, ¿sí? Por ejemplo, este módulo de acá es un módulo
AM2RTD. AM viene de Analog Module o módulo analógico. El 2 viene porque tiene dos entradas analógicas. Y RTD viene ¿por qué? Porque este módulo es especial. Puede conectarse directamente con sensores de temperatura tipo RTD, que son las termoresistencias. Es decir, tú a este módulo puedes conectar de forma directa sensores de temperatura PT100, puedes conectar de forma directa un PT1000 sin problemas, sin la necesidad de agregar un transmisor. Esto ya les voy a explicar más adelante cuando entremos al tema de los analógicos, pero pues básicamente los sensores de temperatura, un PT100, un PT1000, una termocúpula, no se pueden conectar de forma directa a un PLC. Necesitan de un transmisor. Ese transmisor cambia la información que recibe del sensor y envía una señal que sí puede lecturar el PLC. Es básicamente lo que hace un transmisor. Entonces, este módulo lo que hace es evitar al transmisor, ¿no? Reemplaza el transmisor. Son módulos especiales. Ok. Finalmente, hablemos acerca de la comparativa, ¿no? Que a veces dice, ¿no? Comparar es odioso, pero realmente yo hago esta comparativa para que ustedes al momento de querer siempre adquirir un equipo, puedan estar conscientes de todas las capacidades del equipo que van a comprar, ¿sí? Por ejemplo, PLCs que son muy parecidos al logo, van a encontrarse ustedes el Celio de Schneider, el Click 02 de Beck y el Zen de Omron, ¿sí? Todos, si ustedes se fijan, son súper parecidos, casi que hasta igualitos, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, este PLC Celio de Schneider, bueno, de hecho, primero, de entrada, estos tres dispositivos, los tres requieren de un cable especial para conectarse a la computadora, ¿sí? Los tres requieren un cable especial. Estos PLCs son más baratos que el logo. Por ejemplo, el Schneider, el Celio de Schneider, actualmente está costando cerca de sus $100, la versión más básica. La más básica cuesta $100, pero su cable cuesta 95. Así que el PLC te sale $195, ¿no? El PLC sale $100 y el cable 95. ¿Qué cosas, no? Ahora, el Click 02, el PLC te cuesta unos $150 y el cable te cuesta $35. El Zen de Omron, incluso este Zen de Omron, ya ni siquiera lo encuentras en el mercado. Ni el PLC ni el cable. Estos de acá sí son relés. Son relés programables, no son PLCs, ¿no? Este Zen de Omron es un modelito bastante antiguo. Como les digo, ya ni siquiera encuentras ni el dispositivo, ni tampoco te encuentras eh, con el cable, ¿no? Entonces, primera dificultad en todos es el cable. Segunda dificultad, la interfaz de comunicación. El logo, al tener un puerto Ethernet, tiene la facilidad de conectarse con pantallas HMI y sistemas SCADA, ¿no? El Celio de Schneider no tiene opción de comunicación, así que no se conecta ni con HMI ni mucho menos con SCADA. El Click 02 de Beck, sí, algunos modelos tienen opción de comunicación serial RS485. Sin embargo, esa opción de comunicación permite que te conectes con HMI, si se puede. Sin embargo, para conectarte con un sistema SCADA, este dispositivo todavía se tendría que comunicar con un maestro que también maneje RS485, ¿no? Caso contrario, pues no lo va a poder hacer. Y el Zen de Omron, de la misma forma, lamentablemente no tiene opción de comunicación, ¿no? De estos tres, ninguno tiene web server. De estos tres, ninguno se puede conectar a la nube. Entonces, realmente, si hacemos una comparativa por precio, por calidad y por lo que te brinda un PLC Logo, que no es por no es por sacarle cara a la marca, que yo manejo toda la gama de Siemens, pero ni trabajo con ellos, ¿no? Lo manejo principalmente porque es lo que yo he visto en las empresas que utilizan, ¿no? Yo no he visto empresas grandes
que utilicen estos dispositivos. Sí he visto empresas que están iniciando, están empezando a automatizar sus procesos, que utilizan estos equipos, ¿no? Sí, eso es cierto, no les voy a mentir, se ven, por algo existe, porque también se vende, ¿no? Pero posteriormente, como les digo, empresas grandes no es algo muy común que te vayas a encontrar con estos dispositivos. Generalmente las empresas grandes manejan bueno, manejan dos marcas tipo raíz. Estamos hablando que son marcas troncales que vas a encontrarte en gran cantidad de sus dispositivos. Son Siemens, primero, y segundo, Allen Bradley, de la línea de Rockwell, ¿no? Y después Schneider en sus líneas de PLCs de gama alta también. Y después podríamos mencionar Omron y listo. Ahí casi que se queda el conglomerado que se maneja, ¿no? Y una que otra marca que de repente se dedica a otros rubros más, que en Bolivia tal vez no es algo que se vea mucho, pero posiblemente en otros países sí lo vean, como es el caso de ABB. Yo creo que ABB sí lo pueden ver, si no estoy mal, en Perú lo manejan bastante, ¿no? No sé si en otros países también. Eaton, por ejemplo, Eaton en Bolivia es muy, muy poco usado. Yo de Eaton solamente me he encontrado una vez en mi vida nada más con un PLC Eaton. Después no lo he vuelto a ver, ¿no? Entonces, por lo menos acá en Bolivia no es una marca que pise muy fuerte, pero posiblemente en otro país sí. Muy bien. El Direct Logic igual, el Direct Logic, si no estoy mal, es un PLC de origen americano, que también yo he visto que en Estados Unidos lo utilizan, pero acá en Bolivia igual lo he visto solamente una vez. Pero bueno, nada raro que existan más, ¿no? Muy bien. Bueno, mis estimados amigos, ¿alguna duda o consulta más que tuviesen? Ok. Perfecto. Bueno, pues mis estimados amigos, acá vamos a quedar el día de hoy. Vamos a continuar directamente el día de mañana. Para el día de mañana, por favor, les pido un poquito de tolerancia. Pasa que salimos nosotros de dictar clases en la universidad a las 10 menos cuarto y hasta llegar acá tardamos a veces un poquito más y de repente el día de mañana empezamos a las 10:10 o empezamos a 10:15. Tal vez tengamos un pequeño retraso de unos 10 a 15 minutitos a lo mucho para que empecemos la clase, ¿sí? Pero igual, lo vamos a compensar al final para que se pueda ver todo completo, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues mis estimados amigos, muchísimas gracias por su atención. El tema de las grabaciones, no se preocupen que dentro de una hora aproximadamente termina de cargar el video de Zoom, luego lo subimos al Drive y lo van a tener listo para que ustedes lo puedan utilizar. Y el software se los vuelvo a enviar para los nuevos integrantes que han ingresado al final. Vamos a enviarles nuevamente para que ustedes puedan descargarlo, ¿sí? Está también incluido ahí un videíto para que puedan ver cómo hacer la instalación. Es súper fácil. Y ya saben, cualquier duda, consulta, claro que sí, me escriben a mi número, al interno o al de WhatsApp y yo voy a tratar de explicarles dentro de lo que estén mis posibilidades, ¿sí? El software sí lo vamos a enviar por Drive para que sea súper fácil para descargar, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Que tengan muy buenas noches. Cuídense todos. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Ay,